Historia e historiografía. La disciplina de la historia se dedica a examinar detalladamente los sucesos, procesos y logros que han ocurrido a lo largo del tiempo en relación con los seres humanos. Este estudio se lleva a cabo de manera rigurosa y organizada, siguiendo métodos y enfoques sistemáticos. En su naturaleza, la historia es considerada una ciencia social, ya que se ocupa de investigar y comprender la evolución de las sociedades, las interacciones humanas y los eventos que han configurado el devenir de la humanidad. Por otro lado, la historiografía se concentra en el propio análisis de la historia como disciplina. Su objetivo principal es examinar y comprender las diferentes perspectivas y visiones que los historiadores adoptan al abordar eventos o procesos históricos específicos. La historiografía permite indagar en las interpretaciones que se han dado a lo largo del tiempo, resaltando la influencia de la ideología y los métodos de trabajo individuales de los historiadores en la configuración de la narrativa histórica. La importancia de la historiografía radica en su capacidad para explicar por qué los historiadores pueden abordar un mismo suceso histórico de diversas maneras. Cada investigador posee su propia formación académica, creencias ideológicas y enfoques metodológicos, lo cual influye en la manera en que analiza, interpreta y presenta los hechos históricos. Al estudiar las corrientes historiográficas, se pueden identificar los factores y variables que han moldeado el enfoque adoptado por los historiadores en un momento específico de la historia. Es fundamental reconocer la diferencia entre los hechos históricos en sí y la interpretación que se les da. Los hechos constituyen los acontecimientos reales que han ocurrido en el pasado, mientras que la interpretación implica el análisis y la atribución de significado a dichos hechos. La interpretación histórica está influenciada por diversos factores, como la disponibilidad de fuentes, los prejuicios personales, las condiciones sociales y culturales, y la perspectiva del historiador. Por lo tanto, es esencial ser consciente de que ningún relato histórico puede capturar en su totalidad la realidad que describe, ya que cada historiador examina y estructura el pasado según su propia filosofía y contexto. Un ejemplo concreto que ilustra la relación entre la historia y la historiografía es el estudio de la Revolución Francesa. La historia se encarga de examinar en detalle los sucesos, procesos y logros que ocurrieron durante este importante acontecimiento histórico. Se analizan los eventos clave, como la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la caída de la monarquía, así como los procesos sociales, políticos y económicos que llevaron a la revolución. Por otro lado, la historiografía se ocupa de examinar cómo los historiadores han abordado la Revolución Francesa a lo largo del tiempo. Se estudian las diferentes perspectivas y enfoques que los historiadores han adoptado en sus investigaciones. Algunos historiadores pueden enfocarse en los aspectos económicos y sociales de la revolución, mientras que otros pueden destacar los factores políticos o culturales. Además, cada historiador puede interpretar los hechos de manera diferente, basándose en su formación académica, creencias ideológicas y enfoques metodológicos propios.
La historiografía también puede revelar cómo la interpretación de la Revolución Francesa ha evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX, algunos historiadores enfatizaban el papel de los líderes revolucionarios y los ideales de libertad e igualdad, mientras que en el siglo XX se dio mayor importancia a los aspectos económicos y sociales, como las tensiones de clase y las luchas por el poder. Estos enfoques cambiantes reflejan las diferentes corrientes historiográficas y los contextos históricos en los que se desarrollaron. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.